Trabajo todos los días con niños, con familias, y hay algo que veo una y otra vez, algo que me parece fundamental y que quizás pocas veces se habla con claridad. Los niños que aprenden a atravesar adversidades de pequeños son los adultos que mejor las enfrentan después. No estoy hablando de exponer a los niños al sufrimiento innecesario. Estoy hablando de algo muy distinto, de permitirles vivir sus propias dificultades, de no resolverles todo, de estar presentes mientras ellos están atravesando algo difícil sin quitárselo, sin evitarles el proceso. Porque cuando un niño aprende que puede caerse y levantarse, que puede equivocarse y seguir, y que puede sentir miedo y aún así avanzar, ese niño está construyendo la capacidad de enfrentar lo que la vida le va a poner enfrente. Y la vida siempre te pone algo. Lo veo también del otro lado, los niños sobreprotegidos, a esos quienes los adultos les resuelven todo, que nunca han tenido que esperar, que si fallan en algo, tienen a alguien que se lo arregle de inmediato. Y esos niños cuando llegan a la adolescencia o a la adultez y se encuentran con una adversidad real, muchas veces no saben qué hacer con ella, porque nadie les enseñó. Y este es un error muy común en muchos de los padres que creen que por amor deben resolverlo todo, darles las respuestas a los niños, cuando realmente debemos nosotros mismos ayudarlos a que busquen sus respuestas y sus propias soluciones. Desde el lado familiar, el mensaje más poderoso que un adulto puede darle a un niño no es yo te lo resuelvo, como muchas veces lo queremos hacer. Es yo estoy acá mientras tú lo atraviesas. Esa presencia, esa confianza en la capacidad del niño es lo que construye resiliencia de verdad. Hoy voy a hablar de eso, de las adversidades y de la resiliencia, de cómo las atravesamos, de cómo nos forman y de qué hacemos cuando llegan en la adultez. Quiero quedarme un momento más con esto de los niños, porque creo que si entendemos cómo se construye la resiliencia desde pequeños, entendemos mucho mejor qué nos pasa a nosotros cuando la adversidad llega de grande. Y también entendemos qué podemos hacer si sentimos que esa habilidad no la hemos desarrollado bien en su momento. Y lo hablo por experiencia propia. Ahora bien, hablemos de nosotras, de lo que pasa cuando la adversidad llega en la adultez, que es cuando ya no tenemos un adulto que nos sostenga y tienes que ser tú la que te sostienes y sostener a otros al mismo tiempo. Puedes tener todo planificado, como generalmente lo tengo yo, los viajes, los proyectos, los emprendimientos, la agenda del año lista para ser ejecutada. Puedes ser una persona organizada, responsable, que trabaje duro y que construya con intención. Y aún así, la vida te pone algo enfrente que no estaba en ningún plan, porque así es la vida. Se presenta algún tipo de enfermedad, una mala noticia, una situación que no puedes resolver ni con esfuerzo ni con planificación. Algo que no está bajo tu control. Y ahí es donde se ve de verdad de qué estás hecha. No en los momentos donde todo sale bien, sino en esos momentos donde algo se cae y tienes que seguir caminando igual. Ya les he contado en episodios anteriores lo que he vivido y no vamos hoy a entrar en detalles específicos, pero puedo decirte que he tenido momentos, ¿verdad?, donde todo lo que había planificado queda en pausa por algo que no se puede anticipar. Y hoy en particular quería hablar de esto porque cuando yo sentía que ya todo estaba recobrando sentido, que todo estaba en marcha, que los proyectos estaban andando, me surgieron ciertas situaciones que me volvieron a quitar de mi norte, me volvieron a dejar un poco desestabilizada. Pero puedo decir, en honor a la verdad, que todo el trabajo realizado en los últimos meses, en el último año, es lo que me ha ayudado a sostener las adversidades que quizás hoy se nos están presentando en la vida. Algo que te puedo decir que es lo que yo me he dado cuenta en mis últimas adversidades en mi adultez, es que lo más difícil no es la situación en sí. Lo más difícil es aprender a seguir adelante mientras esa situación todavía no se ha resuelto. Es aprender a vivir con la incertidumbre del qué va a pasar,
cómo lo voy a solucionar y hay que funcionar, hay que cuidar a la familia, a los que amas, seguir trabajando, seguir construyendo, mientras algo adentro todavía duele o todavía no tiene respuesta. Y esa parte es muy difícil. La parte complicada, por así decirlo, es cómo vivir con una adversidad que todavía no termina. No es cómo superarla, eso viene después, sino cómo coexistir con ella, cómo seguir siendo tú mientras cargas con la adversidad. Y justo ahí, en esa pregunta de cómo seguir siendo tú misma mientras la cargas, es donde la ciencia tiene cosas muy poderosas que decir. Porque no estamos solas en esto. Hay personas que llevan décadas estudiando exactamente eso y que encontraron respuestas que vale la pena conocer. Vamos a ver qué dice la ciencia sobre la resiliencia y sobre las adversidades. Y hay 3 autores, 3 personas que estudian esto de maneras muy distintas y que a mí me han ayudado a entender mejor no solo lo que le pasa a los niños, sino lo que nos pasa a los adultos, lo que me ha pasado a mí. El primero es Viktor Frankl. Él es un psiquiatra austriaco que desarrolló una corriente que se llama logoterapia, que básicamente dice que el motor más poderoso del ser humano no es el placer ni el poder, sino la búsqueda de sentido, la necesidad de encontrar un para qué en lo que vivimos. Y lo que hace su historia tan poderosa es que no la desarrolló solo en teoría, la vivió. Frank fue prisionero en 4 campos de concentración nazis. Perdió a su esposa, a sus padres, a su hermano, lo perdió absolutamente todo. Y en medio de ese horror observó algo que lo marcó para siempre: que los prisioneros que sobrevivían con más dignidad no eran necesariamente los más fuertes físicamente, eran los que todavía tenían un para qué, un propósito, una razón para seguir. De ahí viene una de las frases más poderosas que he leído. Al ser humano se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la aptitud personal ante un conjunto de circunstancias. No podemos elegir lo que nos pasa, pero siempre podemos elegir cómo lo respondemos. Esa idea es la que trato que me acompañe siempre. El segundo es Boris Cyrulnik. Es un psiquiatra francés que hoy tiene 89 años y es el mayor referente mundial en resiliencia infantil. Y su historia también es su teoría. Él tenía 6 años cuando los nazis llegaron a Francia, sus padres fueron deportados y asesinados, y él logró escapar, se escondió y sobrevivió, y pasó años estudiando una pregunta que le obsesionaba: ¿por qué algunos niños que atraviesan traumas devastadores logran rehacerse y otros no? Y la respuesta que encontró no era lo que él esperaba. No era la fortaleza del niño ni su inteligencia, era la presencia de al menos un adulto que lo viera, que lo acompañara, que creyera en él, que le diera sentido a lo que estaba viviendo. A esa persona la llamó tutor de resiliencia. Y puede ser cualquiera, un profesor, un familiar, un vecino, un amigo. No necesita ser perfecto ni estar siempre. Solo necesita estar presente de verdad en el momento correcto. Esto me parece tan lindo y tan urgente a la vez, porque nos recuerda que todos podemos ser ese adulto para algún niño. Y que si de pequeña no tuviste ese tutor, puedes encontrarlo más tarde. Nunca es demasiado tarde para alguien que te vea. Y la tercera es Brené Brown. Brown es investigadora de la Universidad de Houston y lleva más de 2 décadas estudiando la vulnerabilidad y la vergüenza y la resiliencia. Y su gran descubrimiento, que parece contradictorio pero no lo es que la resiliencia no viene de ser fuerte y de no sentir, viene de permitirte ser vulnerable. Brown dice que las personas más resilientes no son las que nunca se caen, son las que, cuando se caen, piden ayuda, que no cargan solas sus problemas, que se permiten ser vistas en su vulnerabilidad sin que eso las defina como débiles. Y escuchando a Frank, a Cyrulnik y a Brown, hay algo que los une. Ninguno habla de la resiliencia como algo que tienes o no tienes. Los 3 dicen de maneras distintas que es algo que se construye, que se aprende, que depende de encontrar sentido, de tener un acompañante, de permitirte ser vulnerable. Y eso me parece la mejor noticia posible, porque significa que siempre hay algo que puedas hacer. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros los adultos cuando la adversidad llega? ¿Qué herramientas tenemos? Pues me podrás decir que de chiquita quizás no te enseñaron a resolver problemas y que te ha costado mucho al momento de llegar a la adultez y poderlo hacer.
que yo creo que es mi caso. Yo creo que fui una niña muy sobreprotegida y mis padres por amor intentaron siempre de resolverlo todo y de que yo, entre comillas, no sufriera, que no tenga estas adversidades ni esos pequeños problemas que en la niñez pueden surgir. ¿Y qué hice yo con lo que he ido leyendo, me he ido instruyendo y desde que he sido madre y yo he querido hacer un poco las cosas distintas con mi hijo? Lo primero es soltar la ilusión del control, porque no vamos a tener el control siempre. Porque una de las cosas que más nos cuesta a los adultos, y especialmente a alguien como yo, que somos tan planificadores, organizados, es aceptar que hay cosas que simplemente no se pueden controlar. Y pelear contra eso, insistir en que debería ser diferente, en que no debería estar pasando, eso agota muchísimo y cuesta mucho trabajarlo, no es de la noche a la mañana. Lo que puedes controlar es cómo respondes a la adversidad. Y eso es lo que yo me he quedado tatuada en la cabeza y en mi mente y en mi corazón. Lo demás realmente no hay cómo controlarlo. Lo segundo es encontrar un para qué, como decía Frank. El sentido es lo que nos sostiene cuando todo lo demás falla. No tiene que ser algo grande o filosófico. Puede ser tan concreto como estoy atravesando esto por mis hijos, por mi familia, por mi matrimonio, por lo que quiero construir, por la persona que quiero ser. Cuando tienes un para qué, el cómo se vuelve más llevadero. Lo tercero es dejarte acompañar, no cargar sola. No pretender que estás bien cuando no lo estás. Buscar un tutor de resiliencia, esa persona que te ve, que cree en ti, que está presente sin juzgarte. Puede ser una amiga, tu pareja, un profesional. Lo que importa es que no cargues todo sola. Muéstrate vulnerable. Y lo cuarto es confiar en el proceso. Esto lo aprendí de manera muy personal. No siempre la adversidad se resuelve rápido. Muchas veces toma tiempo. A veces tienes que aprender a vivir con ella mientras todavía está. Y eso requiere una paciencia infinita y una fe que no son fáciles a veces de llevar. Pero que se construyen y que cada adversidad que atraviesas te deja algo, un aprendizaje, aunque en el momento no lo veas, que te hace más capaz para las siguientes adversidades. Ahora, quiero hablarles a las que sienten que todo esto suena bien en teoría, pero que piensan, ok, yo no aprendí esto de niña, yo no tuve esa base, me cuesta mucho, que es lo que yo les comenté que sentía que era mi experiencia propia. Y para las que sientan que no aprendieron a manejar bien las adversidades de niñas, que quizás tuvieron una infancia donde todo se resolvía, los papás los ayudaban o no las dejaban sufrir, etcétera, o del contrario, tal vez nadie las acompañó en los que le tocó vivir. Nunca es tarde. La resiliencia no es algo que se construye solo en la infancia y después se cierra y ya no se puede hacer nada al respecto. Es una habilidad que se puede desarrollar en cualquier momento de la vida, con conciencia, con trabajo personal, con las personas correctas alrededor. El cerebro adulto también aprende, también se reorganiza, también puede encontrar nuevos recursos para enfrentar lo que la vida trae. No es lo mismo que aprenderlo de niña, evidentemente. Requiere en la adultez más esfuerzo consciente, pero es completamente posible. Y a veces la adversidad misma es la que te enseña, no porque el dolor sea bueno, sino porque atravesarlo con apoyo, con conciencia, con intención, te deja algo que no tenías antes. Bueno, antes de cerrar, quiero dejarte algunas recomendaciones para seguir explorando este tema. A mí me gusta leer mucho y las 3 personas que mencioné tienen unos libros que hablan justamente de las adversidades. El libro El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, es corto, es devastador, eso sí, es uno de los libros más importantes que puedas leer. Los sobregenerosamente resilientes, de Boris Cyrulnik, para entender la resiliencia infantil desde adentro. Y Los dones de la imperfección, de Brené Brown, aunque todos los libros de ella son hiper recomendados. Este en particular es sobre cómo vivir desde la vulnerabilidad sin que ésta te destruya. No tienes que tenerlo todo resuelto, no tienes que estar bien todo el tiempo, no tienes que cargar sola lo que es demasiado pesado para una sola persona. Puedes pedir ayuda, puedes buscar tu tutor de resiliencia, puedes encontrar tu para qué en medio del caos, puedes elegir tu actitud, aunque no puedas elegir lo que te esté pasando.
¿Hay alguna adversidad que estés cargando sola hoy que podrías empezar a cargar acompañada? O que después de escuchar este episodio quieras empezar a verla desde otra perspectiva. La resiliencia no se construye en los momentos grandes, se construye en las decisiones pequeñas de todos los días, en elegir seguir, en elegir pedir, en elegir confiar en que del otro lado de esto hay algo, hay una respuesta. Te agradezco por estar acá, por elegirte este ratito y escucharme. Soy Javiera, esto es Hablemos en Calma y nos vemos la próxima.